Capítulo 31. La liberación de Asodosía II. Dentro de la capital del país de los hombres bestia, en una pequeña habitación de su taller, Kana estaba trabajando en armar un ser hecho de varias piezas de hombres bestia. Este es el proceso inicial en la creación de un Flesh Golem. Esta pequeña habitación estaba cubierta principalmente de sombras con una sola fuente de luz mágica en el techo que iluminaba su trabajo. Hacer esto a mano fue un proceso bastante tedioso y prolongado. Sin embargo, cuando uno se encontraba en una situación en la que los débiles constituían la mayor parte de la población, uno no podía presumir imprudentemente de todo lo que realmente podían hacer. La carne muerta sobre la mesa estaba formada por la cabeza de un Zoastia y el cuerpo de un hombre bestia con base de gorila. Kana estaba en el proceso de terminar las últimas etapas de unir la cabeza al cuerpo, y una vez hecho esto, se agregarían los hechizos apropiados para darle puesto vida. Atrapado en un estado entre la vida y la no muerte, estaría condicionado y tendría la inteligencia suficiente para comprender y seguir instrucciones simples. Entonces la creación del Flesh Golem estaría completa. De repente, su atención se centró en las sombras. Inclinó levemente la cabeza hacia un lado cuando percibió la presencia de alguien más en la habitación. En las sombras pudo ver la silueta del recién llegado, silenciosamente, casi sin hacer ruido, moviéndose hacia ella. Era aproximadamente del tamaño de un humano promedio, poseyendo una forma humanoide masculina. No es algo que uno vería normalmente de este lado de las líneas. Al menos, no en buenas condiciones para caminar erguido y con la habilidad necesaria para acercarse sigilosamente a la mayoría de los hombres bestia. Cuando finalmente emergió a la luz, su humanidad se volvió muy clara, y parado no muy lejos de Kana era de hecho un ser humano. Su nombre era Apollo Fedele Casto, y durante mucho tiempo había estado empleado por el que tanto él como Kana llamaban maestro, el anciano señor del dragón del ataúd. Era de complexión delgada, lo que le encajaba como assassin/ranger. Su tez estaba ligeramente pálida en una inspección más cercana, con grandes porciones de su piel cubiertas de tatuajes. En su dedo anular derecho había una corona de espinas tatuada, y el diseño que iba desde su dedo hasta su mano, y finalmente condujo a una serie de patrones tribales que cubrían completamente su brazo derecho y el lado derecho de su mano. Parte superior del torso. A su izquierda tenía algunos diseños inspirados en la religión conocida como budismo que se encuentra en los países del sur, dejando ese lado mucho más claro que el derecho, pero aún visiblemente marcado, con diseños en su mano y hombro izquierdo. En su espalda estaba el inconfundible parecido, al menos para aquellos que lo sabían, del señor dragón al que eligió servir. En la base de su espalda, había varios símbolos de un idioma extraño con el que había entrado en contacto, cuando trabajaba con uno de los individuos más cultos al servicio del anciano señor del dragón del ataúd. Estos símbolos, cuando se leen en la lengua común, deletrearían el nombre de su esposa. Llevaba pantalones negros holgados, rodilleras de color plateado oscuro y botas oscuras. Estaba en el proceso de cubrirse la parte superior del cuerpo con una camisa sin mangas de cuello alto ceñida a la piel con un chaleco de cuero encima, y usaba puños que eran de color cobre. Todo lo cual tenía un brillo muy sutil que insinuaba un equipo mágicamente encantado. Apolo tenía el pelo largo y negro recogido en una coleta alta. En su oreja derecha había una orejera de apariencia simple, y sus ojos eran literalmente los ojos de un águila. Esta fue una clara señal de cuán alto había ascendido en la consideración del señor dragón después de varios éxitos, ya que había pasado por varias alteraciones para mejorar su desempeño. Sus ojos fueron reemplazados por los de un hombre bestia tipo águila para una mejor visión. Sus oídos, aunque todavía de apariencia humana, también habían sido alterados para un rango de audición más agudo y alto, y en general todos sus sentidos estaban a la par con los de un hombre bestia. De hecho, debido a su formación como asesino/guardabosques/espía, se podría decir que sus sentidos superaban a los de un hombre bestia regular. Se agregaron otras partes de su cuerpo, o se reemplazaron por completo, para aumentar su fuerza, velocidad y agilidad, además de darle una alta resistencia al veneno. Esto no solo mostró cuán valioso parecía ser Apolo, sino que también mostró por qué se consideraba que su maestro era incomparable en el reino de la nigromancia. Un ser que no solo podía manipular libremente la carne de los muertos, sino que podía hacer lo mismo con la carne de los vivos. Es bueno ver que lograste escapar de esa batalla. Kana dijo en un tono neutral, su atención todavía en el cuerpo. Fale logró causar suficiente confusión como para permitirme hacerlo. Apolo comentó con calma. Sí, me preguntaba qué había hecho para manejar el ejército humano. Fuimos emboscados.
Goblins en lobos nos atacaron desde el lado de la ciudad, junto con Beastman regulares y ogros. Desde la salida al camino también fuimos atacados por ogros, y desde el otro lado del bosque fuimos asaltados por un basilisco gigante que fue atraído allí solo para matarnos. Después de un tiempo, el lado del bosque en el lado de la ciudad se incendió. Apolo informó con tono aburrido. Como si estuviera hablando de un evento que no tenía nada que ver con él. GRMPH. Veo que Fale fue en contra de lo establecido. Kana gruñó, su tono se volvió algo más profundo al final. Oh. Bueno, creo que el lado humano seguramente habría perdido, si no fuera por la aparición de los espada. Fueron rápidos en cambiar el rumbo de la batalla allí. Al menos, por lo que vi en la distancia, antes de venir aquí. Respondió, todavía con el mismo tono tranquilo, casi aburrido. Esto llamó la atención de Kana, cuando se volvió hacia el espía, alejándose de la mesa en el centro de la habitación mientras hablaba con seriedad. Me dijeron que uno de los espada podría usar el hechizo de 5º nivel teletransportación. El pequeño con los ojos de diferentes colores. ¿Estaba ella allí? Sí. Ella y el grande llamado Inon. ¿Cambiaron la batalla por los humanos? Preguntó con la cabeza inclinada hacia un lado. Por lo que vi, sí. Kana se tomó la barbilla con el pulgar y el índice pensativamente mientras respondía. Si 2 de ellos pueden hacer eso, y hay más de ellos, Fale podría no ser suficiente, murmuró Kana, pensando profundamente. ¿Debería intentar cambiar las cosas a tu favor? Apolo preguntó casualmente, haciendo que Kana se riera. No es necesario. Ya has hecho lo suficiente. Solo asegúrate de regresar y sobrevivir sin que te descubran. En el caso de Fale, déjalo luchar contra ellos. Ojalá muera y los humanos no piensen demasiado en cómo fue capaz de preparar una trampa como esa. ¿Lo eliminó entonces? Preguntó el espía, un indicio de intención asesina y sed de sangre lo expulsaba como un vapor invisible. Se agradece su entusiasmo, pero es innecesario. Incluso cuando puedo entender por qué le gustaría que esto terminara rápidamente. Ella respondió, aparentemente haciendo que él adoptara una postura más relajada por fuera. Mientras que Apolo parecía relajado, en sus pensamientos estaba todo menos relajado, ya que se encontró frente a este hobgoblin de aspecto antiguo que parecía conocerlo muy bien. No, quizás eso era lo esperado. Sabía que cuando el general Iain Lavaran del Reino Dragón lo contactó para actuar como un trabajador regular, lo estaba haciendo bajo las órdenes de su maestro. Un maestro que le había informado de la presencia de un peón mucho más relevante en el lado de los hombres bestia. Siendo Kana. Lo que significa que tal vez debería esperar que esta cosa de aspecto antiguo lo conociera también. Ella también era un peón valioso, mientras que Iain era una herramienta simple. Un tonto útil que traicionó a su país por el anciano señor del dragón del ataúd. Me alegra que lo entiendas. Mi esposa se preocupa cuando me voy por largos periodos de tiempo. Sí, sé que los de tu clase valoran mucho el tiempo. Aún así, te has ganado al menos una resurrección, y estoy seguro de que la paga tampoco es mala para ti. Comentó Kana, con un tono casi burlón. Si bien Apolo normalmente no era de los que respondían a sus superiores, el comentario sobre su clase llamó su atención mientras arqueaba una ceja. Teniendo en cuenta el hecho de que Kana no parecía ser el tipo de persona a la que le desagrada una conversación adecuada, decidió comentar su comentario. Bueno, nosotros, que no estamos dotados de una vida excesivamente larga o de la inmortalidad, podemos hacer poco más que valorar nuestro tiempo. Especialmente cuando se puede acortar tan fácilmente. Oh. ¿Y qué hay de la resurrección? No lo malinterpretes. Seguro que es útil. Preferiría evitar la muerte que tenerla arreglada para mí. Apolo respondió, haciendo que Kana se rascara la barbilla mientras pensaba. Bastante bien. Entonces, ¿qué te hace pensar que no estoy dotado de la inmortalidad? En ese momento su voz una vez más se volvió un poco más profunda, y sus ojos se aclararon detrás de su máscara de calavera, permitiendo que el espía los viera con claridad. Esto lo llevó a un destello de comprensión que llenó su mente, ya que le parecían tan familiares. Esto fue suficiente para detener a Apolo en seco, bajar un poco la cabeza cuando finalmente comprendió lo grave que parecía ser la situación. Disculpas. Apolo estaba pidiendo disculpas cuando los sonidos del exterior lo detuvieron a mitad de camino. Sonidos que también llamaron la atención de Kana. Parecían ser palabras amortiguadas y gruñidos, seguidos rápidamente por el pomo de la gran puerta de madera girando. La puerta no se abría solo porque estaba cerrada. Sin embargo, al final esto no significó nada, ya que quien estaba tratando de abrir simplemente lo abrió sin esfuerzo visible.
Con la puerta abierta, el dúo vio una figura cubierta de piel negra. Fue masivo. Tanto es así que tuvo que agacharse para que su cabeza pudiera mirar hacia adentro, revelando que el recién llegado era Tomo. Incluso si Apolo quería esconderse, era demasiado tarde ya que podía sentir los ojos de Tomo sobre él. Su mirada era penetrante y abrumadora, y de ninguna manera se parecía a cualquier otro hombre bestia con el que se hubiera cruzado. Sin embargo, también pudo ver claramente que el recién llegado no tenía ningún interés en él, descartando al humano mientras su atención se dirigía a Kana. ¿Por qué estás aquí, Tomo? Preguntó, con un tono acogedor pero algo molesto. Me dijeron que sabes cosas. Dijo Tomo, entrando y cerrando la puerta rota. Ya veo, déjanos, Apolo. Kana instruyó, lo que llevó al espía a desaparecer en las sombras sin dudarlo un momento. ¿Y? ¿Qué cosas quieres saber? Continuó, enfocándose en Tomo. Me preguntaba si sabías algo sobre Cristal Tear. Dijo con franqueza, su interés ahora se despertó. Si bien esto había despertado su interés, podía sentir lo pesado que se sentía el aire a su alrededor. La rabia silenciosa que llenó su ser era palpable con una simple mención del nombre del equipo que había matado a su cachorro. Escuchaste correctamente. Sé cosas, y tal vez sepa un poco sobre tu presa, pero esa información no vendrá gratis. Ella le explicó claramente, consiguiendo que él levantara una ceja. ¿Qué quieres? Solo tu cuerpo y tu alma. Kana respondió rápidamente, lo que le hizo inclinar la cabeza y entrecerrar los ojos hacia ella. ¿Tú no entiendes? Ella preguntó. No soy tonto. Lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿estás de acuerdo? Tomo se sorprendió un poco por su sugerencia de pago. Honestamente, no podía entender por qué ella pediría algo así. Después de todo, ¿qué ganaría ella con eso? ¿Cómo cobraría su pago si él no muriera? ¿Y este trato sería relevante si ella muriera? ¿Crees que me matarán? Tomo gruñó, mostrando algo de su rabia. Oh, en absoluto. Tu poder es sobresaliente, y raro para los de tu especie. Como nigromante, sería negligente dejar que se desperdicie, incluso en la muerte. Kana respondió en un tono muy tranquilo y comprensivo. Entonces, tendrás que esperar tu pago. No moriré pronto. No me importa. Kana dijo en un tono relajado. Grum. Muy bien. Ahora, dime lo que sabes. Por supuesto. Pero primero. Kana levantó su mano derecha hacia él, y una pequeña luz se formó en la punta de su dedo índice que usó para dibujar un símbolo en el aire, antes de empujarlo hacia Tomo. El símbolo se dirigió rápidamente hacia él, luego hizo contacto con él antes de desaparecer. Incluso si no sintió nada de esto, provocó una reacción de Tomo cuando su mano se extendió, agarrándola por el cuello mientras la levantaba del suelo. ¿Qué hiciste? Él gruñó, sus ojos realmente se encontraron por primera vez. Soy un simple recordatorio para mí. Entonces, sé cuándo cobrar. Cuando sus palabras entraron en su mente, Tomo se centró en sus ojos. Poseían pupilas con hendiduras verticales. Algo que sabía muy bien que un goblin no debería tener. Dejando escapar un gruñido bajo ante esta revelación, la volvió a dejar suavemente, permitiéndole poner algo de distancia entre ellos mientras comenzaba a hablar. Ahora bien, comencemos con los poderes, habilidades y equipo de su líder, Cerabrate. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad de Asodosia ocupada por los hombres bestia, el duplicado de Grimhow tenía las manos a los lados, con la atención centrada en un agujero bastante grande en la pared. El área a su alrededor había sido dañada por los diferentes ataques que la OTAN le había lanzado, incluido otro uso de Atmospheric Rift. El propio Grimhow no mostró ningún cambio real desde el comienzo de su enfrentamiento, y hasta ahora había hecho poco más que jugar con su decidido oponente. Algo que, aunque efectivo, parecía no lograr que Nato se rindiera. Esto se hizo aún más evidente cuando su oponente tropezó con la pared que Grimhow acababa de enviarlo volando con una patada. Nato parecía medio muerto. Fue severamente cortado por todas partes, lo cual fue causado por Grimhow, y por sus propios ataques de alto riesgo. El hecho de que todavía estuviera caminando parecía un milagro. Su espada colgaba suelta de su mano, su ojo derecho había sido cortado por su último uso de Atmospheric Rift, mientras que su izquierdo todavía estaba firmemente colocado en Grimhow. ¿Ya terminaste? Grimhow preguntó mientras se cruzaba de brazos. Su tono era una extraña mezcla de molestia y respeto. No, todavía no, puedo hacer esto todo el día. Nato respondió, tomando una postura. Che. ¡Qué molestia! Bien, te mostraré tu lugar. Su oponente siseó, desenvainando su espada. Luego se abalanzó sobre Nato, quien incluso si estaba en su mejor momento no podía seguir el ritmo del ataque del duplicado.
eligiendo responder preparando otra falla atmosférica, que estaba seguro sería la última. Sin embargo, sus preparativos fueron en vano, ya que Grimhow apareció junto a él en un borrón y lo atacó con un golpe hacia arriba, cortando limpiamente el brazo y la pierna izquierdos de Nato, derribándolo para siempre. Habiendo terminado con esta distracción, Grimhow volvió a enfundar su espada, mientras mantenía su atención en la forma de Nato que aún respiraba. Algo que claramente requirió una gran cantidad de fuerza de voluntad y esfuerzo para hacerlo ahora. Al ver esto, el duplicado habló. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decirme ahora? Fuerte, espada, fuerte, murmuró Nato. Fuera de lo obvio. Grimhow gruñó con impaciente irritación. Si dijiste, la verdad, estoy de acuerdo, puedes gobernarnos, no como esclavos, comenzó el hombre bestia, haciendo una pausa entre jadeos y resoplidos por aire. La mayoría hace esto por miedo, nuestro líder, monstruo Itza, sin él, detendremos esta guerra, un buen líder, nos hará detener, atacar. Oh, ¿me estás diciendo que si nos deshacemos de tu gobernante y lo reemplazamos por alguien más, esta guerra terminará? Eso es bueno, pero ¿qué ganamos con esto? Deuda. Estaremos en deuda con usted. Un gobernante sabio sabrá que ir contra los fuertes es una tontería. Un gobernante sabio demostrará lo útiles que somos. Nato respondió, usando lo último de sus fuerzas para formar una frase clara. Casi de inmediato, Grimhow entendió lo que esto significaba. Si mataran al troll de guerra a cargo y alguien fuerte y leal a ellos asumiera ese papel, tendrían casi una nación entera bajo su influencia. Solo por la gran diferencia de poder solo. Lo que significa que el país de los hombres bestia podría ser suyo en casi nada de tiempo. Una pequeña, dentuda y astuta sonrisa decoraba el rostro de Grimhow mientras le respondía a Nato. Bueno, supongo que eso es mejor que nada. Habiendo dicho esto, se arrodilló junto a Nato y materializó una poción curativa verde del paquete en su cadera detrás de su espalda. Intentó presentárselo a Nato, quien al principio pareció negarlo. Muy probablemente por su color y olor extraño. Oí. Bébelo. ¿Tú, me envenenaste? Nato murmuró, escupiendo un poco de sangre mientras lo hacía. No seas idiota. Esto te curará. Nato miró a Grimhow brevemente, sin comprender completamente cómo esta extraña poción lo curaría. Sin embargo, incluso mientras estaba allí sangrando, aún podía procesar la conversación que acababa de suceder. Podía decir que su oponente había creído en su historia y que había visto el valor que tendría su gente si simplemente tuvieran el líder correcto. Por primera vez en mucho tiempo, Nato sintió que realmente podía irse en paz. Que pase lo que pase, no se arrepentiría de nada. Con esto en mente, abrió la boca, permitiendo que Grimhow vertiera la poción. Los efectos fueron casi inmediatos, ya que Nato sintió que su vitalidad perdida regresaba rápidamente a él, seguida de sonidos de estallido y estiramiento cuando sus extremidades faltantes comenzaron a tomar forma. De inmediato se sentó del charco de sangre en el que estaba acostado, y sus ojos recién sanados se dirigieron a sus dos manos. El brazo derecho que había perdido hacía mucho tiempo había sido restaurado. No podía creer lo que estaba pasando e hizo todo lo que pudo para asegurarse de que fuera real, desde pellizcarse a sí mismo hasta morderse ligeramente la mano. Oye. No vayas y lo dañes justo después de recuperarlo. Grimhow comentó con un ojo, lo que provocó que Nato lo mirara. ¿Por qué? Estaba muerto. Ya no era necesario. ¿Quién más nos diría cómo funciona tu sociedad, y a quién perdonar o matar, idiota? Ahora ponte de pie. Alguien está aquí para ti. Mientras decía esto, una línea vertical se formó en el aire y luego se dividió, abriendo un portal brillante, cuya luz obligó a Nato a protegerse los ojos con su recién reformada mano derecha. Esto bloqueando su vista del individuo que emergió de ella. ¿Por qué te enviaron, Aroniero? Grimhow preguntó en un tono aburrido, mirando a su camarada. Éramos libres. TSK. Lo que sea. Llévatelo. No será útil. Y Nato, asegúrate de hacer lo que te dicen. Solo mejorará las oportunidades de tu gente. No es necesario que me lo digas. Sé muy bien lo que está en juego. Nato gruñó en respuesta mientras envainaba su espada. Pon esto en anillo y síguenos. Aroniero dijo con un tono amistoso. Le entregó un anillo a Nato, quien miró confundido mientras el duplicado usaba los términos nosotros y nos para describirse a sí mismo. Dejando eso a un lado, se puso el anillo, que luego se transformó y ajustó su tamaño para adaptarse a su dedo. Esto inmediatamente le dijo que era un objeto mágico, que no era tan impactante como el portal brillante que miraba con asombro y miedo.
recibiendo una sonrisa cómplice de Aroniero, luchó contra todos los instintos que gritaban peligro. Mientras lo seguía de cerca hacia la luz. Durante el conflicto de Grimhow con Nato, Arribel se encontró luchando contra la enorme salamandra. Mientras tanto, el grupo que tenía la tarea de proteger se encargaba de los regulares Beastman que no habían sido asesinados por la criatura. Hizo un trabajo rápido con la bestia como lo permitía su asignación actual. Sin mencionar cómo tuvo que lidiar con una bestia enorme como lo era la salamandra. Aún así, logró desgastarlo, hasta que finalmente la criatura cayó, siendo rematada con una puñalada en la cabeza. No puedo creer que lo hicieras. ¿A qué clase de escuela de artes marciales fuiste? El pícaro mayor del grupo dijo emocionado mientras se acercaba a ella. ¿Todos lo lograron? Preguntó Arribel, ignorando la pregunta y actuando como si nada hubiera pasado. Todos están vivos. Incluso si algunos están en mejores condiciones que otros, la curación no será necesaria. Isa respondió, acercándose a ellos, y dándole a Arribel una mirada de agradecimiento y asintió con la cabeza. Ah, bien. Podemos seguir moviéndonos. Especialmente ahora que nos conocen. Dijo el anciano, ahora teniendo su ingenio sobre él. De acuerdo. Los sonidos de la batalla y las llamas son suficientes para decirnos que algo salió mal. Isa agregó con preocupación, un destello de preocupación en sus ojos mientras miraba a la distancia. Nos encontraremos con Grimhow, luego podremos mudarnos. Arribel declaró con franqueza, volviendo su atención a la mansión de donde salía su compañero duplicado. De inmediato todos los ojos se dirigieron a su falta de armadura adecuada, que exponía completamente la parte superior de su cuerpo, incluida su gran cicatriz. Fue muy efectivo distraer a las mujeres del grupo mientras sus bocas colgaban abiertas en forma de O, de su objetivo actual. Sin contar a Arribel e Isa. ¿Podemos irnos ahora? Preguntó en un tono desinteresado, mientras se acercaba al grupo. De hecho. Después de todo, te estábamos esperando, Grimhow. Respondió Arribel. ¿Qué? Genial. Entonces, sigamos adelante. Este lugar está empezando a aburrirme. Grimhow dijo casualmente. Su comportamiento sorprendió al grupo por un momento, antes de que le dieran sonrisas de admiración. Desde su perspectiva, a pesar de lo que debería haber sido una dura batalla que los habría dejado exhaustos, siguió adelante sin quejarse. En cambio, optó por seguir adelante para liberar esta ciudad, y no pudieron evitar respetarlo por ello, incluso con el ceño molesto que tenía en su rostro. Con eso, el grupo comenzó a adentrarse más profundamente en territorio enemigo, dejando atrás el gran cadáver de la salamandra. Mientras se alejaban, un hombre bestia tipo lobo superviviente se puso de pie tambaleándose, apenas había sobrevivido a los ataques del pícaro. Comenzó a caminar hacia la mansión, pasando junto al cadáver de la criatura. Su mente estaba pasando por la absoluta humillación por la que había pasado, cuando un portal brillante se abrió a su lado inmediato, y un enorme humanoide de piel oscura emergió de él. ¿Por qué siempre soy yo? Yami suspiró, mientras miraba a la enorme salamandra. Comenzó el hombre bestia, antes de que Yami lo notara con una sonrisa. Un bono. Suerte. El duplicado declaró felizmente, antes de agarrar y arrojar al hombre bestia al portal. Después de esto, se colocó detrás del cadáver y comenzó a empujarlo hacia el portal. Todo el tiempo maldiciendo a los que pensaban que era una buena idea enviarlo a hacer el trabajo sucio. Durante esto, en algún lugar cerca del centro de la ciudad, los hombres bestia corrían en todas las direcciones posibles y habían perdido la voluntad de luchar. La fuente de su gran miedo fue el incontable rastro de cadáveres que dejaron Nats, Leinas y Noitra. Dado que se estaban tomando la situación en serio, su oposición era similar a la del papel, sin que hasta este momento nada hubiera supuesto retrasos importantes. Lo único que realmente los hizo detener su progreso fue la colección necesaria de cuerpos, que enviaron de regreso a las noches, usando elementos similares a cubos que a veces usan para teletransportarse. No corran cobardes. Noitra rugió, pateando una cabeza cortada a un hombre bestia distante que escapaba con la fuerza suficiente para noquearlo a mitad de carrera. Deja de destruir los cuerpos, Noitra. Los trozos de carne son inútiles para nosotros. Leinas gruñó con irritación. Hay suficientes para lo que necesitamos. ¿Cuál es el problema de destrozar algunos? Dijo mientras cortaba en dos al hombre bestia inconsciente con un movimiento giratorio y rápido de su arma. Es repugnante e innecesario. Dice la perra, que usa explosiones. El duplicado escupió. ¿Qué hiciste? Fue a decir Leinas, cuando Nats habló por ella. Puedes arreglar eso más tarde. Hemos llegado a un bloqueo.
El trío llegó a una pequeña plaza, con el edificio frente a ellos, y varios otros cayeron de costado. Esto explicaba los ruidos que habían escuchado no hace mucho. Mientras miraban a su alrededor, sintiendo ya varias presencias que los rodeaban, su atención finalmente se dirigió al individuo que estaba parado en uno de los balcones del gran edificio. El lanzador de magia del hombre bestia al servicio de Fale, F. Bastardos. Lo hicieron bien al llegar hasta aquí, pero su progreso termina ahora. Proclamó enojada, lanzando un hechizo al trío. Jabalina ácida. La trayectoria del proyectil hizo que finalmente golpeara la cara de Leinas, y ante esto, la espada reaccionó golpeando el proyectil ácido con su lanza. Pero hacerlo de tal manera que golpeó a Noitra en la cara como venganza por sus comentarios insubordinados anteriores. No tenemos tiempo para esto. O atácanos o huye. Lo que elijas, el resultado será el mismo. Llegaremos a las puertas de entrada. Leinas gritó resueltamente. HMPH, incluso si somos uno menos. Nats murmuró, mirando hacia abajo a una Noitra aparentemente noqueada. Bah. Nuestra magia es superior a la de los humanos. No seremos derrotados tan fácilmente. F declaró, dejando escapar un gruñido para indicar a sus secuaces que atacaran. De cada lado emergieron varios lanzadores mágicos de hombres bestia que F ha pasado su vida entrenando, junto con varios otros hombres bestia y goblins, quienes cargaron contra el dúo mientras los lanzadores se preparaban para lanzar hechizos sobre los espada, quienes a su vez, simplemente se enfurecieron contra el enemigo como si nada. La opinión de F cambió rápida y violentamente, ya que los dos espada hicieron un trabajo rápido con los lanzadores mágicos a los que ella había pasado por todo el trabajo de recolección y o entrenamiento. En unos momentos ese trabajo se redujo a la nada mientras el espada se movía como en un borrón. Estaba en estado de shock, parada en el balcón, inmóvil, sin escuchar nada a su alrededor. Eso fue hasta que sus ojos vieron el campo sembrado de cadáveres, y los espada comenzaron a caminar hacia su edificio, como si estuvieran dando un paseo casual por el bosque. Entró en pánico, se apresuró a entrar en el edificio y luego miró desesperadamente a través de sus cosas, buscando algo que pudiera salvarla. Un cristal misterioso que contenía el 5º nivel teletransportación dentro de él. Este cristal, junto con algunos otros, había sido recogido por ella durante su vida y viaja fuera de su territorio, en una búsqueda interminable de conocimientos mágicos. Estos cristales fueron encontrados principalmente por humanos, quienes luego tuvieron la mala suerte de llamar su atención y fueron asesinados por ellos. Mientras volvía a su estudio patas arriba, F se dio cuenta de algo terrible. Faltaba el cristal. ¿Cómo fue eso posible? Se aseguró de que fuera seguro, y solo unos pocos de su gente lo sabían. Ninguno de ellos se atrevería a desafiarla, ya que todos sabían mejor que eso. A menos que, de alguna manera, Fale se enterara de ello. Solo él se arriesgaría a enfrentarse a su magia por algo así. Ella no lo podía creer. Fale le había robado su única oportunidad de sobrevivir. Ahí tienes. Llegó la voz tranquila y hirviente de Leinas desde la puerta abierta. F tragó saliva. Podía sentir que este momento definiría su futuro y que viviría o moriría, según lo que hiciera a continuación. Apretando los dientes, F comenzó a reunir su energía mágica, preparándose para disparar a la espada con todo lo que podía dar, respirando profundamente y se dio la vuelta. No vino nada, porque tan pronto como se dio la vuelta, F fue recibida con una lanza en el cuello, lo que le permitió dejar escapar un gorgoteo ahogado antes de quedarse inerte, muerta como si no fuera nada. Ese bastardo de Noitra. Debería matarlo por esa actitud suya. Leinas siseó, ignorando a F mientras caía al suelo. Suspirando, Leinas usó otro cubo como elemento para teletransportar el cuerpo de F a las noches, antes de caminar de regreso a la entrada del edificio donde Nats y Noitra estaban esperando. Leinas, tú ve, estaba a punto de decir Noitra, solo para ser interrumpido por la espada de Nats colocada rápidamente en su garganta. Silencio, Noitra. Gruñó de rabia. F bien. Lo mismo va para ti, Leinas. Puedes arreglar esto más tarde. ¿A qué estamos esperando entonces? Vámonos. Ella comentó con frialdad, comenzando a alejarse. Fale estaba absolutamente lívido mientras observaba cómo su plan se desmoronaba desde la distancia. Las llamas que estaban destinadas a tragarse el bosque y los humanos comenzaban a apagarse, y podían escuchar los gritos de sus secuaces muriendo, junto con los fuertes gemidos de alguna criatura desconocida.
Él ya había roto la ventana frente a la que estaba parado, además de morderse el labio hasta el punto que le hizo sangrar, y ahora, mientras trataba de pensar en su próximo movimiento, su mente estaba siendo bañada por los gritos locos y desvaríos de alguien. En una habitación no muy lejos de él. ¿Quién está haciendo ese maldito ruido? Rugió, mirando a su alrededor. Todos se encogieron de miedo, en completo silencio, lo que eventualmente llevaría a que uno de ellos sufriera la ira de Fale de alguna forma. Eso fue hasta que, afortunadamente, un hombre bestia tipo lobo entró en la habitación, arrastrando con él a un hombre bestia tipo zorro pequeño de pelaje blanco. Llevaba ropas chamánicas de cuero, con algunas plumas a la derecha, collares y brazaletes hechos de pequeños huesos y plumas. Se había pintado varios símbolos, incluido uno en forma de ciervo en la cara. Su nombre era Nemo, o al menos eso fue lo que dijo, ya que nadie recordaba haberlo encontrado, incluso si dijo que había venido de este territorio antes de que él y su manada se fueran a las montañas. Solo para que él regresara, el pelaje se volvió blanco y su mente rota. Se le consideraba molesto, habiendo sido golpeado hasta casi la muerte varias veces por sus desvaríos, y habiendo logrado llegar a esta ciudad simplemente porque Fale lo encontraba divertido. Actualmente, Nemo estaba boca arriba, recuperándose de la paliza que le había dado el mismo hombre bestia que lo había arrastrado, en un intento de silenciarlo. Sorprendentemente, ahora parecía inútil, ya que sabiamente se había quedado en silencio en el momento en que sus ojos se posaron en Fale. ¿Cuál es el significado de esto, Nemo? Fale gruñó, mirando al débil. Para sorpresa de todos los presentes, y la ira de Fale, Nemo comenzó a reír, rodando hasta quedar boca abajo en el suelo, antes de continuar levantándose, su risa se convirtió lentamente en risa. Jeje, jaja, jajajajaja. Viene por ti, Fale. Nemo declaró en su manía. No estoy de humor para tus divagaciones, enano. Fale rugió en respuesta. En lugar de sentirse intimidado, Nemo respondió rasgando su ropa, revelando una gran cicatriz en su pecho y el dibujo de una cabeza de búfalo en ella. Sus ojos estaban enloquecidos cuando señaló a Fale. Viene por ti, Fale. Como te advertí hace mucho tiempo, llegará el momento de que seas juzgado por tus pecados. Y ahora, ¡escucha! El búfalo blanco te llama. Viene a por ti, Fale, como lo hizo él. Para mí y mis parientes en el pasado. Esta no es tu tierra, y él está aquí para recuperarla, comenzó Nemo, deteniéndose brevemente cuando Fale lo agarró por la ropa rasgada. Estarás en silencio, si sabes lo que es bueno para ti. Recuerda quién te mantiene con vida, Nemo escupió Fale, antes de que Nemo lo interrumpiera con risas. Ja 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 ja. Ya estoy muerta. Pero aún puedes vivir, Fale, el guardián de la bestia puede ser influenciado, ¿no es que alguien como tú regalarías algo? Nemo gruñó en respuesta. Mientras lo hacía, comenzó a sollozar al recordar cómo él y su manada no habían renunciado a nada, y trataron de apaciguar a la bestia y a quienes servía. Cuando sus recuerdos regresaron al pasado, algo volvió violentamente. Algo que eclipsó al búfalo blanco, y algo que tuvo la mala suerte de conocer después de que él y lo que quedaba de su familia lograron escapar. Pero no te preocupes, Fale, esta es una buena tierra, podrás conservar tu alma después de que termine contigo. Dijo Nemo, antes de morder la mano del Hobgoblin. Si bien Fale no se vio afectado por esto, el acto en sí no pudo quedar impune. Levantó fácilmente a Nemo en el aire antes de estrellarlo contra el suelo, lo que fue suficiente para enviar el sonido de huesos rotos y carne perforada haciendo eco a través de la habitación. ¿Estabas diciendo? Dijo, levantando a Nemo de nuevo. Tú, te lo mereces, cosas como tú, te lo mereces, respondió Nemo, sangrando por la boca sin algunos colmillos. El búfalo blanco es demasiado bueno para ti, y para los que te siguen, esta tierra no es tuya. Y todos vamos a pagar por lo que hemos hecho. Gritó en un frenesí, a pesar de sus heridas. Es así. Dijo Fale, con la ira clara en su tono. No respondió Nemo, escupiendo a Fale antes de continuar. Estoy listo, solo lamento que el Wendigo no me haya llevado entonces, ¿qué hay de ti, Fale? No moriré, Nemo. Pero no tienes que preocuparte. Lo haré indoloro. Apretando su agarre sobre Nemo, Fale se volvió hacia la ventana y luego lanzó al pequeño hombre bestia fuera de ella. Mientras volaba hacia el mundo exterior, simplemente dijo finalmente, antes de salpicar el suelo debajo. Tomando una respiración profunda, Fale se calmó, sintiéndose mucho mejor después de haber hecho algo para dejar salir algo de su rabia reprimida. Ahora se sentía capaz de afrontar por completo el problema que tenía delante. Estaba claro que era necesario un enfoque práctico y, afortunadamente para él, todavía tenía a algunos de sus guerreros más fuertes en espera por si acaso.
Lo cual, junto con él, seguramente sería suficiente para cuidar de estos espada, y lo que fuera que había preocupado tanto a Nemo. Coge mi arma. Me ocuparé de esto yo mismo. Declaró Fale. En el camino, el plan de Fale se había derrumbado verdaderamente, y casi todos sus efectos se habían revertido con la llegada de los espada. Los humanos se habían reagrupado y estaban comenzando a luchar contra los hombres bestia, matando a todos aquellos que no lograron retirarse a la ciudad. Su avance fue más o menos liderado por Inon, quien mató indiscriminadamente a cualquier hombre bestia dentro de su rango, con el búfalo blanco matando a los que estaban a distancia. En el caso de Carmine, después de dejar que el basilisco gigante arrasara a los no humanos, había tomado las riendas de los lanzadores mágicos y los había organizado en una fuerza basada en ataques de alcance y curación. Sin arqueros dedicados ni lanzadores de magia propios, las fuerzas de Fale estaban siendo reducidas por el apoyo que los lanzadores de magia estaban brindando a las fuerzas del Reino Dragón, ahora que su emboscada había sido derrotada. Habiendo dejado caer a un ogro blindado con un solo uppercut, Inon miró hacia atrás a la pared debilitada del fuego, logrando ver un camino hacia las puertas de la ciudad. Examinando su entorno, se aseguró de que los humanos estuvieran ganando antes de redactar sus siguientes instrucciones. Ataca la puerta. Oblígala a abrirse. En respuesta, el búfalo blanco, que también estaba acabando de atropellar a un ogro, dejó escapar un gemido antes de centrar su atención en el fuego y correr a través de él para ver sus nuevas órdenes. Al ver a otro grupo de personas que necesitaban curarse, Carmine comenzó a caminar de regreso al suelo, desactivando lentamente su hechizo volar, antes de que sus pies tocaran la tierra. Con su atención enfocada en los heridos mientras lanzaba Light Healing, parecía como si no se diera cuenta de un duende que emergía de un arbusto cercano, con una pequeña masa con púas ensangrentada en la mano. Al ver que su víctima prevista no se dio cuenta por completo, saltó, solo para ser sacado por parte de una espada rota que se le arrojó. Oye, ahora. Deberías prestar más atención. Dijo el recién llegado de una manera muy animada. Carmine lo miró con calma, solo para ver que era el mismo soldado que había convencido al resto de las fuerzas humanas para que la escucharan, se reagruparan y luego siguieran avanzando. Sabía que estaba allí. Es más fácil apartarlo cuando se acerca. No puedo desperdiciar maná. Carmine respondió con tono desinteresado. Oh. Entonces me disculpo por la ayuda. Comentó con una sonrisa, su atención luego se dirigió a los heridos. Aparte de eso, ¿por qué no vuelves al trabajo? Comenzó Carmine, haciendo una pausa ya que no sabía su nombre. Capitán Abel Cujo. ¿Y, cómo están las cosas ahora? Prefiero asegurarme de que no malgastes maná, como dijiste. Especialmente cuando los espadas son nuestra fuerza más fuerte en este momento. Informó con una sonrisa alegre. Si insistes. Carmine luego se puso a trabajar en la curación de los grupos caídos, mientras Abel vigilaba, con dos espadas todavía colgando de su cintura y otra en sus manos. Mientras escaneaba el área, vio a un hombre bestia tipo lobo herido acercándose a ellos. La criatura estaba cubierta de varios cortes y tenía una flecha en el hombro izquierdo. Abel no se inmutó cuando la criatura le gruñó y le hizo un gesto amenazador con un hacha. Dejando escapar un suspiro, Abel comenzó a acercarse lentamente al hombre bestia, aparentemente tropezando con algo mientras lo hacía. Si bien el tropiezo no lo afectó, pareció indicarle al hombre bestia que era el momento de atacar. Dejó escapar un grito de guerra y se abalanzó sobre él con el hacha levantada, solo para que Abel se alejara de él. Desconcertado por este acto de cobardía, al quitarse el deporte de matar, el hombre bestia intensificó su ataque y continuó hasta que su pie cayó sobre el lugar donde Abel había tropezado. Inmediatamente, un agudo grito de dolor resonó en el aire, cuando una daga atravesó el pie del hombre bestia. Con él tropezando hacia atrás, quedó completamente abierto al ataque de Abel, quien rápidamente acortó la distancia entre ellos, realizando un movimiento ascendente que atravesó el pecho y el brazo derecho del hombre bestia. Esto hizo que soltara el hacha, que Abel agarró, y la clavó en el cráneo de la criatura con toda su fuerza, matándola. Abel suspiró al ver caer el cuerpo de su oponente. Estaba empezando a sentirse cansado y, aunque era un dolor, sabía que era de esperar cuando uno se encontraba en un lío como el de esta misión. Había pasado algún tiempo desde que tuvo que enfrentarse a tal cantidad de hombres bestia, pero al menos su cuerpo resistía la tensión adicional. Realmente, se sintió afortunado por haber notado la daga descartada entre los cuerpos de los caídos entre él y ese hombre bestia. Incluso si estaba seguro de que podría haber tomado a ese hombre bestia en combate, no se sentía como si estuviera en un lugar donde desperdiciar su energía. No con más batallas por librar.
incluido vigilar la espalda de uno de los miembros más valiosos de sus fuerzas en Carmine of the Espada. Ya terminé. Puedes volver al trabajo. Carmine anunció, sacándolo de sus pensamientos. ¿Estás seguro? ¿Qué harás si tu maná se agota? Abel preguntó preocupado. Supongo, ¿me protegerías en ese caso? Preguntó en un tono algo molesto. De hecho, sería una tontería arriesgarme a la muerte de una espada. Muy bien. Sígueme. Mientras tanto, el búfalo blanco había atravesado los árboles y ahora se abría paso a través del espacio lleno de trampas entre el bosque y la ciudad. Dentro de las murallas de la ciudad, ya había hombres bestia esperando a que se acercara, preparando flechas y lanzando lanzas. La mayoría esperaba que la bestia fuera derribada por una de las muchas trampas de la zona. Al final, parecía que la suerte estaba del lado de la bestia, ya que o no activaba trampas o las que estaban activadas no tenían ningún efecto. Tanto es así que ya le lanzaron algunas flechas y lanzas, solo para rebotar en su piel. Finalmente, la bestia activó una trampa en su camino, haciendo que el suelo se diera bajo su peso, dejándolo caer en un pozo profundo con púas en la parte inferior. Esto le valió al búfalo blanco varias risas burlonas de los hombres bestia. Carcajadas que solo se hicieron más fuertes cuando Fale y su grupo entraron en la plaza que conducía a las puertas de entrada. Fale ahora llevaba su arma en su hombro derecho. Era una cuchilla masiva que terminaba en una punta redondeada y se llamaba Blood Cleaver. Un arma mágica que había adquirido hace mucho tiempo, pero solo recientemente fue mejorada por su maestro. Con esta actualización, el arma de Fale ahora le permitía absorber la sangre de su oponente con él, para que pudiera curarse a sí mismo, o reparar su arma si fuera necesario, y aumentar su poder de ataque con suficiente sangre absorbida. ¿Qué pasó? Preguntó Fale, mientras varios hombres bestia se le acercaban. Bestia intentó atacar la puerta. Respondió un hombre bestia tipo rata. Era grande. Blanco. Otro dijo. Eso le llamó la atención y enarcó una ceja ante esto. ¿Podría haber sido este el búfalo blanco que Nemo había mencionado? ¿Significaba esto que lo que estaba escuchando desde su base estaba muerto? ¡Qué decepcionante! De hecho, había creado algunas expectativas a partir de lo que había dicho Nemo, pero al final parecía que solo era un vagabundo loco. De repente, un fuerte gemido resonó en toda el área, seguido de una fuerte declaración de los hombres bestia que aún vigilaban la puerta. La bestia se levanta. El suelo frente a la trampa del pozo comenzó a ceder, cuando la poderosa bestia se abrió paso fuera del agujero. Aparentemente, no sufrió efectos negativos por la caída o los picos, y luego continuó su carga como si nada hubiera sucedido. El resto del camino hasta la puerta no ofreció resistencia real a la bestia, ya que cargó de cabeza contra las puertas, y un solo golpe fue suficiente para derribarlas como si no fuera nada. Luego se detuvo, escudriñando el área que lo rodeaba, como si viera qué debía hacer, ahora que se había visto la orden de forzar la apertura de la puerta. Después de mirar a su alrededor por un breve momento, sus ojos finalmente se posaron en Fale. Como si pudiera ver que él era el verdadero objetivo de la asignación de su amo. Mátalo. Fale declaró, lo que provocó que todos los hombres bestia atacaran a la bestia. Como si respondiera de la misma manera, el búfalo blanco también reanudó su avance, y fácilmente atropelló todo a su paso, ya sea pisoteando o enviando a sus oponentes volando por el aire, y rápidamente cortando el parachoques entre él y Fale. El gran Goblin simplemente sonrió ante esto, preparando su espada para un golpe masivo. Tensando sus músculos, había ignorado por completo casi todo entre él y la bestia entrante que murió. Cuando cayó el último minión, Fale bajó su espada sobre el búfalo con toda su fuerza y movió su cuerpo ligeramente hacia los lados mientras realizaba el movimiento, bajándolo limpiamente sobre la bestia y golpeándola justo entre los cuernos. El golpe conectó, pero en lugar de abrirse paso, fue enviado hacia atrás, lo que hizo que Fale tropezara hacia atrás por la fuerza detrás del retroceso de su golpe inicial. Afortunadamente para él, ya no estaba dentro del camino directo del búfalo blanco, pero todavía estaba lo suficientemente cerca como para que el cuerno izquierdo de la criatura le atravesara el costado y le atravesara la mano izquierda. Lo que significa que si bien no iba a perder la mano, Fale rápidamente se encontró siendo arrastrado por la bestia. Incluso el peso extra no fue suficiente para detener o incluso ralentizar a la criatura, ya que se dio la vuelta abruptamente para continuar su sangriento alboroto contra los hombres bestia restantes. Fale solo pudo silbar de dolor y maldecir a la bestia, a Nemo, ya quienquiera que se le viniera a la mente a quien posiblemente podría culpar por esta humillación. Sin embargo, sabía que no podía seguir así para siempre, o esperar a que la bestia volviera a concentrarse en él.
Teniendo en cuenta que aún quedaban algunos por matar, Fale decidió liberarse de la bestia y recordar sus pensamientos. Dado el hecho de que todavía estaba sosteniendo su arma, Fale rápidamente cortó su mano izquierda, liberándose del búfalo mientras continuaba su alboroto. Fale rodó por el suelo unas cuantas veces antes de ponerse de rodillas y agarrar con la mano derecha el muñón recién creado. Mirando a su alrededor, fue a ver quién se quedaba, para poder ordenar que lo protegiera. Fale rápidamente se dio cuenta de que estaba solo, o que aquellos que posiblemente podrían funcionar como buenos escudos ya estaban muertos. Mordiéndose el labio, maldijo la situación actual, entendiendo que estaba derrotado. Sin embargo, no se le acabaron las cartas posibles para jugar. Soltando su muñón, tomó su arma y colocó el mango en su boca, antes de sacar el cristal que le había robado a F de su bolsa. Dándole a la criatura una última mirada, juró vengarse de ella y de los humanos, antes de activar el hechizo teletransportación y desaparecer. Poco después, el búfalo blanco se dispersó en una ciruela de niebla fría, después de haber sido convocado por Inon. Esto fue ordenado por Nats cuando él, Leinas y Noitra llegaron al área en la que la bestia y Fale acababan de estar. Finalmente. Leinas declaró, dejando escapar un suspiro. Aún así, no hay señales de Fale. Remarcó Nats. HM. Quizás se escapó. Sugirió Noitra con un bostezo. O está en algún lugar por aquí. Leinas comentó, señalando los montones de carne que el búfalo había dejado atrás. O escapó usando magia. Sentí algo cuando llegamos aquí. Dijo Nats. Quizás. Murmuró la mujer espada. ¿Por qué no tratas de buscarlo en el área? Tus sentidos son los mejores para esto. Noitra y yo limpiaremos cualquier otra cosa del enemigo que pueda quedar. Bien, suspiró Leinas, comenzando a caminar hacia los cadáveres. Con eso, la batalla por Asodosía esencialmente había terminado, y la mayoría de la población de hombres bestia, goblins y ogros de la ciudad habían sido asesinados o habían huido de los espada, y los hombres bestia que quedaban en el camino eran pocos y distantes entre sí. La fuerza enemiga ya no era una amenaza, con solo unos pocos grupos dispersos de hombres bestia que necesitaban ser eliminados. Nada más y nada menos. Mientras tanto, en el campamento de César, Pantera descansaba en uno de los refugios construidos durante mucho tiempo, no porque estuviera cansada, sino simplemente porque no tenía nada mejor que hacer. Todo el tiempo Sajin se sentó junto a la entrada, esperando el regreso de César. Cuando Pantera soltó un bostezo, preparándose para una siesta, sus sentidos captaron algo que se movía a través del bosque, acercándose lentamente al campamento. Incluso si no podía captar el olor, podía decir que era algo mucho más grande que César. Aparentemente, Sajin también se había dado cuenta de esto, ya que ya estaba de pie cuando Pantera salió del refugio, y su atención colectiva se centró en el mismo lugar dentro del bosque. Fue desde esa misma dirección que les lanzaron un gran proyectil. Un proyectil que tras una inspección más cercana se reveló que era el cuerpo de César. Sajin se apresuró a ponerse en el camino y agarrarlo antes de que pudiera estrellarse contra Pantera. Acunando a César en sus brazos, Sajin se apresuró a examinarlo y ver qué tan herido estaba, o si aún estaba vivo. Todo el tiempo la atención de Pantera estaba todavía en el bosque de donde finalmente emergió un extraño. Sajin pudo percibir la nueva presencia, y solo miró su origen cuando logró determinar que César de hecho todavía estaba vivo, aunque apenas. De pie en el borde del campamento, estaba uno de los señores de los hombres bestia, Saber. Entonces, ¿quién es el siguiente? Dijo Saber, dándole al dúo una gran sonrisa llena de dientes.